En esta ocasión vamos a estudiar las señales que anuncian la proximidad de la segunda venida de Cristo. En Mateo capítulo 24, versículo 36 y Marcos capítulo 13, versículo 32, hablando en el contexto de la segunda venida de Cristo, nos dice que nadie sabe el día, ni la hora, ni aun los ángeles, sino solo el Padre. Estos textos nos indican que la mente humana no tiene la capacidad para indicar el momento exacto en el cual Cristo vendrá por segunda vez. Por esta razón, la Biblia presenta muchas amonestaciones para que el pueblo de Dios se encuentre preparado. Lucas capítulo 12, versículo 40 nos dice: Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este texto es claro, en la cual nosotros tenemos que estar orando y velando, estar preparados para recibir a Cristo en las nubes del cielo. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 nos dice: porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Este texto no nos está indicando que Cristo vendrá en un modo secreto, sino Cristo vendrá de manera sorpresiva como ladrón en la noche, porque el ladrón no avisa en qué momento va a robar. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 4: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón. En Mateo capítulo 24, versículo del 1 al 3 nos dice lo siguiente: Cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y él respondió: ¿Veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba profetizando la destrucción de Jerusalén. Luego Jesús va al monte de los olivos, y cuando él está allí, nuevamente sus discípulos se acercan a él curiosamente y le hacen la siguiente pregunta: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Estos textos nos indican que los discípulos se acercan a Jesús curiosamente porque ellos querían saber el tiempo en el cual Jerusalén sería destruida. Pero ellos también direccionan su pregunta para saber las señales que ocurrirían antes de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo. Y hoy vamos a ver algunas de las señales que registran las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 21, versículo 25 nos dice: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas no nos da muchos detalles, él simplemente nos dice habrá señales, hablando de un tiempo futuro. Tampoco nos dice qué es lo que ocurrirá con estos astros. Pero Mateo capítulo 24, versículo 29 y Marcos capítulo 13, versículo 24 y 25 nos dice que después de la tribulación el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Estos dos evangelios ya nos muestran muchos más detalles. El profeta Juan, en el libro de Apocalipsis, en la apertura del sexto sello, en el capítulo 6, versículos 12 y 13, nos dice: se produjo un gran terremoto, el sol se ennegreció como un saco de cilicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Notemos que el profeta Juan añade un evento más, un gran terremoto. Además de eso, él no dice habrá, él dice se produjo. El profeta Juan en visión fue trasladado para contemplar las señales astronómicas.
Y todo esto en ocasión después de la tribulación, que la Biblia lo determina un periodo de 1260 años. Veamos el cumplimiento histórico de estas señales astronómicas. El terremoto de Lisboa, el 10 de noviembre de 1755. Este terremoto está registrado en la historia, donde inició a las 9:30 de la mañana y terminó 9:40 de la mañana. Tuvo 10 minutos de duración, ocasionando más de 100.000 muertos. Luego tenemos el oscurecimiento del sol el 19 de mayo de 1780. La historia registra que inició aproximadamente a las 10 de la mañana y se extendió durante todo el día. Esa misma noche, la luna se convirtió como sangre y es conocido en la historia como el día oscuro de la Edad Media. Luego tenemos la caída de las estrellas el 13 de noviembre de 1833, donde un testigo declara que en la oscuridad, con el resplandor de estas estrellas, se podía leer un periódico. Además de esto, las Sagradas Escrituras registran otras señales. Leamos el libro de Mateo, capítulo 24, del versículo 6 al versículo 8. Oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares, y esto será principio de dolores. El versículo 6 nos dice que aún no es el fin, porque todas estas señales en primera instancia tenían su aplicación para la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y como segunda aplicación es para el tiempo del fin que antecede a la segunda venida de Cristo. Veamos las dos aplicaciones. Notamos que antes del año 70 después de Cristo se registran grandes calamidades y enfrentamientos. En cuanto a hambres, en Hechos capítulo 11 versículo 28 hace alusión a una gran hambre en Judea en torno del año 44 después de Cristo durante el reinado de Claudio. Además de eso, se registra que entre los años 41 y 54 después de Cristo ocurrió 4 grandes hambres. Todo esto en aplicación para Jerusalén. Ahora, aplicando al tiempo del fin, podemos observar la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, rumores de guerras, múltiples enfermedades en todo el mundo y lo que más se resalta es el hambre en África. También las Sagradas Escrituras registran que antes de la segunda venida de Cristo se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Torov se autodenomina Hijo de Dios o Cristo, pues se identifica como un nuevo Mesías que había llegado a la tierra bajo el nombre de Visarion. La secta fue fundada en 1991, años después de que Torov se quedara sin empleo, bajo el nombre de Iglesia del Último Testamento, o también llamada la Comunidad de Fe Unificada. Yizkiahu ben David es coronado rey de Israel. Judíos ortodoxos celebran el ungimiento de su supuesto Mesías en Israel, y con esta noticia se revolucionan las redes sociales y el ambiente cristiano. Leamos Mateo capítulo 24, versículos 5, 23 y 24. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Todo esto ocurrirá antes de que Cristo vuelva. Y en la imagen del lado izquierdo podemos observar a un ex policía ruso que pretende tener la reencarnación de Cristo. Y el lado derecho vemos a los falsos profetas que se disfrazan de ovejas, pero en el fondo son lobos dispuestos a engañar al mundo cristiano. Ahora vamos a apelar al espíritu de profecía y específicamente al libro Conflicto de los Siglos, que nos habla acerca de este tema. Surgirán personas que pretenderán ser Cristo mismo y reclamarán los títulos y el culto que pertenece al Redentor del mundo. Realizarán maravillosos milagros de sanidad y asegurarán haber recibido revelaciones contrarias al testimonio de las Escrituras. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido en varias partes de la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15. La gloria que le rodee superará cuando haya visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. La gente se postrará en adoración ante él. En estos textos podemos notar que Satanás no podrá imitar la segunda venida de Cristo como tal, viniendo con toda la hueste celestial en gloria y majestad. Pero lo que sí podrá Satanás es personificar a Cristo y presentarse a mucha gente diciendo que Él es Cristo mismo. Y notamos en el texto que esta gente exclama y dice, Cristo ha venido. No dicen Cristo está viniendo. Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, nos dice que cuando Cristo venga, todo ojo lo verá. Esta gente no ve viniendo a Cristo, sino ellos creen que Cristo ya ha venido. Y el texto también nos indica que esta gente se postrará en adoración ante Satanás. Satanás, tomando la personificación de Cristo, engañará, si fuese posible, aún a los escogidos, nos dice los textos que hemos leído en Mateo 24. Otra de las señales que las Sagradas Escrituras registran es la proclamación mundial del Evangelio. Mateo capítulo 24, versículo 14 nos dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estos textos son muy claros al decir que cuando el mundo entero haya sido evangelizado, cuando todos hayan escuchado de una u otra manera la verdad de Cristo, entonces allí se cumplirá el tiempo en la cual Cristo vendrá a la tierra. También leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, el mensaje del primer ángel. Y nos dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que traía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esta es nuestra comisión que nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar a cabo. Tenemos que proclamar el evangelio del reino a todo el mundo para que Cristo regrese pronto. Otra de las señales que nosotros encontramos es en el mundo social, la pérdida de amor y bondad. Mateo capítulo 24, versículo 12 nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará,
Y esto es lo que observamos en nuestra sociedad. Enfrentamientos, asesinatos, violencia, injusticias, hijos rebelándose a los padres, padres asesinando a los hijos, todo esto en nuestro contexto social de nuestro tiempo actual. Ahora, Pablo nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Toda esta inmoralidad podemos contemplar en nuestra sociedad. Otra de las señales que registra las Sagradas Escrituras es el resurgimiento del sistema papal. Leamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La bestia es un símbolo que representa al sistema papal. Este sistema tuvo un periodo de gobierno de 1260 años, tal como la profecía lo indicaba. Este periodo inició en el año 538 después de Cristo, cuando sale de la escena los emperadores y entra el papado, iniciando una persecución a los cristianos por 1260 años. En 1798 se termina este periodo de gobierno del sistema papal y el Papa Pío VI es tomado prisionero por el general Berthier en la Revolución Francesa, donde el general Berthier le dijo al Papa: ha sido herido de muerte. Es allí donde la bestia recibe su herida mortal, es decir, el sistema papal perdió su poder de gobierno. Y el Papa Pío VI murió el 29 de agosto de 1799. Pero el 14 de marzo de 1800 nombran un nuevo papa, el Papa Pío VII, que desde entonces el sistema papal va en crecimiento. Otra de las señales que podemos encontrar es la persecución al pueblo de Dios. Mateo capítulo 24 versículo 9 nos dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús estaba profetizando una persecución para el pueblo de Dios a tal punto que llegarían a la muerte. Un poder que perseguiría a los cristianos fieles servidores a Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y el profeta Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, nos muestra a este poder perseguidor. Leamos el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hemos visto que el sistema papal tuvo un periodo de gobierno de 1260 años, pero este poder recibió su herida mortal. Pero la profecía nos dice que esta herida sería sanada. Y hemos visto que en 1800 nombran un nuevo papa, el Papa Pío VII, que desde entonces va en crecimiento. Y cuando la herida mortal sea sanada, es decir, cuando el sistema papal recupere su poder de gobierno,
iniciará una persecución al pueblo de Dios a tal punto que llegarían a matarlo. Y todo esto en el tiempo del fin. Leamos qué es lo que nos dice el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Este versículo se aplica al tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, hay un detalle que podemos observar aquí, es que aquellas personas que no adoren a este poder, que no estén a favor de este poder, serán muertos. Y la pregunta que surge es, ¿quiénes la adorarán? En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 nos dice, y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue muerto desde la creación del mundo. Vemos en este versículo que únicamente aquellas personas que no tienen cuyos nombres escritos en el libro de la vida adorarán a este poder perseguidor. Son aquellas personas que van a apoyar a este poder. Pero aquellas personas cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida servirán únicamente al Dios de los cielos. Y otra de las señales que observamos también en las Sagradas Escrituras es acerca de los burladores. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 nos dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Estas son personas que han escuchado de Cristo, que saben de la segunda venida de Cristo, pero que no creen. Y se burlan contra los cristianos diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahora, leamos el versículo 9 para responder esta pregunta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podemos ver aquí un Dios de amor y misericordia, que Él está esperando que el mundo entero se arrepienta y lo acepte. Por esa razón es que Cristo todavía no ha venido. Entonces, se requiere de la humanidad un profundo arrepentimiento para que Cristo vuelva. Pero si la gente no se arrepiente, Cristo de todos modos vendrá a recompensar a cada uno según sean sus obras, sean buenas o sean malas. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aguardar la segunda venida de Cristo con alegría, con obediencia y con sumisión para recibir a Cristo en las nubes y ser trasladados a un lugar de felicidad, de armonía y de amor y reinar con Cristo durante 1000 años y posterior a eso, la vida eterna. Otra de las señales que podemos observar a continuación son las siguientes. Apostasía generalizada, donde indica herejías, falsas enseñanzas, doctrinas antibíblicas. Temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán, buscando paz y seguridad, religión falsa. Y también nos dice las Sagradas Escrituras que antes de la segunda venida de Cristo será como en los tiempos de Noé y de Lot. Y si nosotros queremos saber más, podemos leer estos versículos que mostramos como referencia. Otras señales son las injusticias que muestra Santiago. Lo maravilloso es que las Sagradas Escrituras nos presentan esperanza, palabras de fortaleza, de ánimo, de valor, de aliento. Lucas capítulo 21, versículo 28 y 31 nos dice,
Cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando veáis que estas cosas suceden, entended que el reino de Dios está cerca. Hemos visto en nuestro tiempo actual, a lo largo de la historia, el cumplimiento de todas estas señales. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que estar preparados para recibir al Señor en las nubes. Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 11 nos dice lo siguiente: y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Queridos hermanos, amigos, nuestra salvación está cerca. El segundo advenimiento de Cristo está cerca. Pronto veremos venir a Cristo en las nubes del cielo con toda la hueste celestial a llevarnos a un lugar de felicidad. Leamos Lucas capítulo 21, versículo 27, donde nos dice: entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Pronto podremos contemplar este mayor evento que el ser humano podrá apreciar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.